Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a una persona que seguro que conoceréis, por lo cual no necesita la presentación, pero por si aún no habéis escuchado hablar de ella y de su enorme trabajo, esta es Julia Carreras. Y bueno, Julia, háblanos brevemente de ti y de tu trabajo, así para que la audiencia que no te conozca pues vea qué haces y quién eres. Pues nada, Laia, un placer estar aquí. Y bueno, yo soy cofundadora y bueno, la copropietaria de Oculta, que es una iniciativa en la que hacemos temas de recuperar artes mágicas y también de difusión. Tenemos una tienda online, tenemos una plataforma en Patreon y aparte de eso trabajo como investigadora, ¿de acuerdo? Yo de formación soy filóloga, ¿vale? Y me he especializado sobre todo en temas de folclore y endobotánica y es lo que hago en mi día a día. Me dedico a esto, o sea, a temas de difusión e investigación. Trabajo sobre todo con museos y organizaciones culturales, sobre todo en el Pirineo, que es donde vivo junto con Héctor, que es mi pareja y la otra mitad de Oculta. Y nada, lo que nos dedicamos es a eso y ahora ya tengo la suerte de ser una persona a la que han publicado un libro, que eso tampoco supongo que te haga escritor, pero nada, estoy siguiendo, sin parar de trabajar, nunca. Un trabajo de sueños, la verdad que me encantaría, o sea, leer, investigar, es muy divertido, tiene que ser muy divertido. Es mucho curro, pero me hace muy feliz, la verdad. Bueno, y nos has dicho que has estudiado una carrera de filología. Y es que siempre se ve por esta comunidad que cada uno sus estudios siempre los aplica a sus investigaciones y a la manera en cómo concibe, en cómo ve todo este mundo. Y vamos, que sus estudios les sirven a la hora de investigar y practicar. ¿Y tú cómo consideras que la filología te ha aportado a todo esto, al estudio del mundo oculto? A ver, aunque yo me sigo formando, me estoy sacando un posgrado, bueno, luego vienen más cursos, másters, etcétera, etcétera. Nunca paro de formarme. El tema de la filología, y sobre todo hice filología germánica, hice inglés y alemán, ¿vale? En su momento. Y a mi entender, al menos es por el tipo de especialización que hice, que era sobre todo temas de lingüística, llegué a la conclusión de que la lengua, los idiomas también encapsulan la cultura y nos dan visiones del mundo, y esto es algo que lo tiré de ese hilo hasta llegar a cómo esas concepciones del mundo pues se forman, ¿no? Y cómo se consolidan y cómo cambian y cómo interactúan entre ellas. La lengua, el lenguaje, es una forma de entender la realidad, ¿de acuerdo? Y me ha ayudado un montón, al menos mis estudios me han ayudado a un nivel tanto académico como personal en mi senda, a darle sentido a todo esto. Siempre hablo de etimologías, siempre hablo de la importancia que tienen las palabras en la formación de conceptos, el concepto de la bruja, el concepto de, el ánimos, el alma, el concepto de, yo qué sé, cosas, desde la exapétala, el ungüento de brujas, el veneno, todos esos conceptos que tienen cargas culturales tremendas y que tienen cargas históricas muy importantes y cargas simbólicas, y eso es lo que me ayuda a hacer mi trabajo. Entonces, la gente que ya sabe, que nos sigue, sabe dónde se mete en un constante ir y venir de etimologías, de entender por qué las cosas las llamamos como las llamamos, y eso siempre ya lo dicen en el folclore vasco, que es algo que me gusta repetir y recordar, que todo lo que tiene nombre existe y por lo tanto existe en un plano u otro. Por lo tanto, cuando hablamos de una bruja es porque existe. No sabemos en qué plan ni en qué plano, pero existe. Lo mismo pasa con todo lo demás, ¿no? Con el alma, la oscuridad, el abismo, la muerte. Todas las cosas tienen nombre y por tanto se refieren a una realidad. Esto sería en qué me ha ayudado, al menos el tema de la filología. No obstante, ya te digo que yo es algo que no paro de formarme, ¿no? Y en temas de botánica he tenido la suerte de poder trabajar
esto con instituciones culturales y sobre todo con el Museu de las Valls d'Àneu, aquí en el Pirineo de Lleida, donde, bueno, me dan acceso a un trabajo bellísimo como es el de recopilar conocimientos populares y hablar con gente mayor y bueno, y ayudar en lo que se pueda. Y de eso se aprende un montón en antropología, etnología, etcétera, etcétera, ¿no? Es nunca terminar de aprender y de estudiar. Madre mía, qué interesante. Y así por curiosidad, ¿se podría averiguar la evolución de un concepto a través de la evolución que una palabra ha tenido a lo largo de la historia? O sea, entender cómo ha evolucionado el concepto al que se refiere la palabra. Por ejemplo, sí, claro. Si hablamos de bruja, por ejemplo, de las brujas. La bruja sí empezamos por el inicio, ¿no? Cuando, claro, lo más jodido de cuando estás trabajando en etimologías es, por ejemplo, que tienes que basarte en las primeras fuentes escritas, porque no tenemos grabaciones, ¿no? Sonoras de términos tan antiguos. Entonces ¿cuál es la primera vez que se escribe la palabra bruja en un texto y qué sentido tenía entonces, ¿no? Por lo visto, esta primera vez que se usa la palabra bruja se refiere sobre todo a una entidad nocturna, ¿no? De un tipo así como vampírica de alguna forma, por llamarla de alguna manera, y esto va evolucionando con el tiempo y es instrumentalizada, como siempre digo, ¿no? Por el poder, por las autoridades, por el discurso cultural y social del momento, y se usa porque los términos y las palabras son armas y estas armas se usan para soportar, apoyar, destruir discursos y destruir incluso grupos de personas. Las palabras tienen una carga muy tremenda y hay que usarlas con mucha conciencia, ¿no? Con conocimiento de causa. Fascinante, me encanta. Y eso creo que te va a gustar la próxima pregunta, porque todo lo que has dicho lo vamos a ligar con esto. Y es que si algo me encanta de ti, Julia, es tu actitud beligerante, porque es que gracias a tu enorme trabajo de investigación y tu visión del fenómeno de la brujería y sus creencias, te enfrentas, como si dijéramos continuamente, a la concepción que tenemos todo de estos temas. Yo creo que en parte, aparte de la evolución histórica, también ahora influye la New Age, que ya hablaremos de eso más tarde. Entonces me gustaría hacer parte de esta entrevista una de tus pataletas, como dices en Instagram, que me encanta. Y vamos a ver que para empezar con la primera pataleta, y por lo que decías de las palabras también son usadas por el poder y por un discurso y todo eso, voy a compartir contigo y con todos una noticia bastante reciente sobre lo que me gustaría que nos dieses tu opinión. Y es que el 24 de enero se publicó una noticia en Nació Digital, se dice el diario, que es un diario catalán, y se informó, y cito textualmente, para poner a todos en contexto: el Parlamento indultará a las brujas catalanas. Pere Aragonès aprovecha la preestrena del documental Bruixes, la gran mentira para anunciar la votación de una moción para reparar la memoria histórica, dignificar y reivindicar a las mujeres acusadas de brujería. Aragonès ha reconocido el feminicidio institucionalizado que supuso la caza de brujas, añadiendo que la iniciativa del documental y la declaración parlamentaria ayudan a hacer justicia con el pasado. Y dicho esto, para así poner el contexto, me gustaría que nos dijeras qué opinas de esta medida y también de la utilización de la figura de la bruja por el movimiento feminista. Bueno, has ido a tocar en la llaga, ¿eh? Has ido a meter el dedo en la llaga. A ver, es una pregunta que siempre te pido que me hiciera alguien, ¿vale? Porque ya tengo amigos que a veces me la han hecho, ¿no? A ver, hay que entender una cosa. A las personas que se ejecutaron, se les persiguió y se las juzgó durante la caza de brujas, no eran brujas. Eran personas que por H o por B, por su reputación, por el tipo de actividades que llevaban a cabo, por su poder social, económico, político, etc. Y recordemos que sean desde clérigos hasta señoras mayores, hasta niños, da igual, de todo género, condición social, se les ha perseguido y se les ha ejecutado por brujería. Hay que entender que esa gente no son brujas, ¿de acuerdo? Al menos a mi entender, si usamos la palabra en su sentido primitivo, en su sentido
entre comillas, original. Entidad nocturna que simboliza la oposición por naturaleza y la otredad, ¿no? Y que es algo que es para mí necesario, pero que es muy difícil de tangibilizar, ¿vale? Pasa una cosa, cuando se hace una ley, y sobre todo en un momento tan convulso políticamente como el que estamos viviendo, y sobre todo como una estrategia política, ¿no? De lavado de cara, porque eso es lo que hacen los políticos de todos los partidos y eso pasa, ¿no? Usar la memoria de unas personas ejecutadas por un crimen que seguramente el 99,9999% periódico no cometieron, me parece un poco, bueno, curioso, por decirlo de alguna forma. Me gustaría saber por qué ahora y con qué motivo, ¿vale? ¿Qué es el motivo ulterior tras esto? Porque yo no me fío de ningún partido político y de los políticos en general y de la política en general, porque lo que hacen es básicamente enfrentarnos entre nosotros y ellos llevárselo muerto, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasará? Yo voy un poco más allá. ¿Qué pasará cuando estas personas ya han recibido el indulto, ¿no? Un indulto, ¿no? Han sido como perdonadas por el sistema que las destruyó, ¿vale? Que es el colmo de los colmos. ¿Qué se va a hacer? Se propuso con esta ley, porque me la leí en su momento, ¿vale? Esa enmienda, que se llevaran a cabo tareas didácticas, se hiciera temas de educación y de divulgación para que se entendiera el papel que tuvieron esas personas, pero me gustaría saber quién va a forjar esos nuevos discursos, qué se les va a decir a las personas, se va a romantizar la figura de la bruja, se va a bonificar la figura de la bruja, y eso es lo que me gustaría saber, porque ahora se dice que, bueno, todos son buenas ideas y todos son buenos planes y buenas intenciones, pero luego las cosas no van como uno esperaría. Ojalá estas cosas, ¿no? Estas iniciativas surgieran desde el pueblo y las llevara a cabo el pueblo y las dominara el pueblo, que al fin y al cabo son las memorias, ¿no? de quienes han sido perseguidos y básicamente eliminados, ¿no? Por ejemplo, en un pueblo cercano a donde vivo, ¿vale? En la zona donde vivo, en el Pirineo catalán, se ha dicho que se pondrá, ¿no? El nombre de las 10 personas ejecutadas por brujería como hijas predilectas del pueblo, etc. Y eso salió la misma semana que salió esa enmienda a la ley. Por lo tanto, la intención, yo no la cuestiono, pero me parece interesante que sean estos lavados de cara tan curiosos, en momentos tan curiosos como los que estamos viviendo, y sobre todo a raíz de momentos curiosos. En realidad es que no me fío, lo siento, es que nunca me he fiado del sistema, no me voy a fiar ahora. Me gustaría decir que es fantástico, pero yo lo siento, pero no. Las cosas tienen que cambiar de muchas otras formas al mismo tiempo y de formas paralelas. Esto es un paso interesante y me gustará ver cómo se manifiesta con el tiempo. Es muy interesante, la verdad. Y una pregunta sí que me ha surgido es que, claro, yo cuando se dice eso de somos las nietas de las brujas que no pudisteis matar, a ver, que yo contra el movimiento feminista nada, pero es que a mí me surge pensar que se ha entendido el fenómeno de la brujería desde, como ha dicho el presidente, un feminicidio institucionalizado. Es como si tenían algo en contra de las mujeres. Pero a mí me da que eso ha sido un entendimiento que tenemos ahora actual, porque en aquel entonces el fenómeno de la brujería se vivió como algo muy real y sucedió más como esa visión que pasó desde que eran unas entidades a personificarlas y pensar que de verdad ellas eran las brujas. Igual que también pasó con otros colectivos como los moros o los gitanos, pero creo, no sé tú que has estudiado más, creo que no tiene nada que ver con la condición de ser mujer, ¿no? A ver, esta es la tesis que defiendo en el libro, ¿eh? He venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, se llama Vienen de noche, estudio de las brujas y la otredad, ¿vale? Yo tenía
una intención muy clara con este libro, que era hacer entender a la gente que no todo tiene que estar medido por el rasero humano, ¿vale? Y entonces, el hecho de que hoy en día se use un discurso que ha humanizado a la bruja y que la ha feminizado a la bruja y se diga, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, me hace pensar que el discurso inquisitorial y el discurso del perseguidor, que es de hecho lo que digo en el libro, ha ganado. Porque nos han vendido tan bien ese discurso que nos lo hemos comido con patatas. Y hoy en día, cuando dices, por ejemplo, cosas como las mujeres son naturalmente dadas a la magia, a mí me hace pensar en las primeras líneas del Maleus Maleficarum, cuando dice que las mujeres, como tienen relaciones sexuales con el diablo, es porque tienen esa tendencia a la magia, a la mentira, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con afirmaciones como estas? No, es que las mujeres son más intuitivas. ¿Qué estamos perpetuando con este discurso? Si no estamos perpetuando el discurso del perseguidor, ¿no? Y es un poco los ecos, que es de hecho uno de los capítulos finales del libro, los ecos del cazador que aún resuenan en nuestras cabezas. El discurso de la Ilustración, el discurso renacentista, cala muy hondo en nosotros. Nosotros necesitamos una comprobación, ¿no? Necesitamos humanizar la bruja para hacerla perseguible, porque si no sería un mal que no tiene cara y no tiene nombre. Cuando la caza de brujas surge como fenómeno, como un nuevo crimen, entonces tenemos que darle nombre y apellidos a las personas, a las brujas, para poder perseguirlas, porque si no estaríamos persiguiendo al aire, a las sombras, ¿no? Entonces, no hemos cambiado esa visión. La brujería se practica, la brujería se puede enseñar, la brujería se hereda. Todas estas cosas perpetúan unos discursos muy jodidos, en realidad, que emanan, a mi entender, de una persecución tremenda y de una humanización injusta de algo que era muy interesante y mucho más vasto, ¿no? Sí. de lo que ha terminado siendo. Ostras, no lo había pensado así, es que es una perspectiva súper interesante, no lo había visto nunca como cómo se esconden todas esas creencias que se han ido perpetuando y lo vemos como algo súper novedoso, pero viene de todo y, ostras, me has hecho abrir los ojos. Yo me creo que el post que tuvo jamás en mi vida, en Instagram, el post que tuvo más likes en mi vida fue uno que decía: somos las nietas de quienes humanizaron y persiguieron a las brujas, ¿no? O humanizaron y demonizaron a las brujas. Y eso es lo que somos, no nos engañemos. Y que se nos metieran a todos en una caza de brujas seríamos los primeros en reventar a nuestros vecinos. Que esto quede clarísimo, que ya lo hemos visto en tiempos de gran crisis social o, yo qué sé, durante pues, las movidas que nos han pasado estos últimos 3 años, ¿no? Somos muy prontos a apuntar con el dedo y a tachar a otra persona de culpable y es lo más fácil, ¿no? Por lo tanto, en momentos de crisis sociales yo creo que es necesario mirarse al espejo y vernos como con esta cierta superioridad en frente al pasado, olvidándonos de todo lo sucedido, pues nos hace cometer los mismos errores, ¿no? Es lo que siempre se dice. Sí. Tenemos que mirar al pasado para no cometer los mismos errores y aprender de la historia. Eso es muy cierto. Sí. Bueno, pues, como has dicho, nuestro discurso actual no ha cambiado mucho desde cuando persiguieron a las brujas. Entonces, ahora, por el movimiento New Age, que yo soy muy crítica con el movimiento New Age porque sí es verdad que ha traído cosas muy buenas, ha derrumbado toda profundidad de cualquier tipo. Entonces, me gustaría saber, ¿tú qué opinas y cómo definirías la New Age? Y ¿cómo opinas que esta tendencia ha afectado al conocimiento mágico y espiritual de todos estos sucesos, de la bruja, de la brujería y todo? A ver, la New Age es una consecuencia de lo que pasa cuando unes la globalización con la sociedad de consumo, ¿de acuerdo? Y con la apropiación de diversos sistemas espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el abuso y el uso de la naturaleza para el beneplácito de unos pocos, etcétera. Lo que ha pasado con la brujería es exactamente lo mismo. Yo siempre he dicho, la brujería no es algo que tenga que enriquecer al ser humano,
Y esto es un problema para mucha gente. La espiritualidad no tiene por qué hacerte mejor. La mística tampoco. Para mí la bruja no es algo que tenga que ver con una senda espiritual o una... ¿De acuerdo? Es algo... Y ya luego si quieres hablamos de esto, pero estamos enfrascados en buscar un bienestar que no es tal. O sea, no pasa nada. Y nuestra idea de bienestar es un bienestar utópico que tampoco creo que se pueda, ¿no?, alcanzar. A mí me frustra un montón, ¿sabes? Tener que explicar a la gente, no, yo no puedo enseñarte brujería. La brujería se experimenta en el territorio, que es un poco la base de mi discurso. Y la brujería es una situación experiencial, ¿de acuerdo? Es un acto experiencial, no es un arte que se aprende, no es la magia, no es la hechicería, no es la adivinación, no es el curanderismo, ¿no? Entonces, la brujería es lo que te pasa. La bruja te pasa, tú no lo haces, ¿no? Entonces, al menos esta es la lógica de mi discurso. Dado que la bruja es una entidad no humana, lo único que podemos hacer es perder partes de nuestra humanidad para unirnos temporalmente a estos espíritus y a esta comitiva espectral. Y bueno, y todo lo que salga de ellos son efectos colaterales. Lo que pasa es que la gente siempre quiere ser más poderosa, más sabia, tener más dinero, ligar más, tener más presencia en redes, lo que sea, ¿no? Y esto colisiona un montón con los designios del mundo y de la naturaleza, que son en plan, me da igual, me das igual tú como ser humano. Y está bien que sea así, nos pone en nuestro lugar, está bien. No todo tiene que ser para que estemos mejor los seres humanos. Esto es una mierda. Con perdón. Pues eso también me hace pensar, claro, como la figura de la bruja es un ente espiritual, ahora lo que tenemos, lo que se ve que practica la gente no es brujería como tal, sino que supongo que tú también entiendes no la bruja, sino la humanización de la bruja, lo que haces tú o lo que hago, bueno, algunos practicantes sí, como si dijéramos que todo eso forma parte de la naturaleza de la realidad y que no es tanto magia y eres una bruja, sino que es la forma natural de relacionarse con la realidad, es aprender de la realidad y aprender a relacionarse con ella. No es algo mágico, es algo que es. No sé si me he explicado. A ver, es complicadísimo de explicar. Es lo que te digo, la experiencia de la bruja es algo que sucede similar a una experiencia mistérica, ¿de acuerdo?, en determinados lugares que conectan con determinados, ¿no?, egregores, con determinados espíritus. Entonces, esto no es practicable con una metodología de libro. No hay rituales para esto, lo siento, no hay una fórmula mágica. Y esto es lo más frustrante porque es lo que queremos, ¿no? Y nosotros, pues que nos dedicamos a dar cursos sobre temas de... da igual, el cerco, ¿no?, conceptos como estos, lo que percibimos es que lo que más se busca es una fórmula fácil. Lo que primero hay que entender es en qué lugar se sitúa la bruja y en qué lugar nos situamos nosotros como practicantes humanos de brujería, en qué lugar podemos ponernos al mismo nivel y luego qué sale de ahí. Esta teoría no es mía, esta teoría es ya han hablado de ella otros autores europeos durante el siglo XX, o sea, está Carlo Ginzburg, está Claude Lecoeuvre, entonces toda esta gente ya lo dijo esto, ¿vale? Yo lo que estoy intentando recordarnos un poco es que aquí, sobre todo en la península ibérica, el peso tan grande de la Ilustración, ¿de acuerdo?, y el peso tan grande de este racionalismo, de este siglo de oro y de todo lo que sucedió a partir también y hasta la Revolución Industrial, nos ha reventado la cabeza, nos ha hecho incapaces de entender el mundo desde el pensamiento mágico y esto nos pone muchos palos en las ruedas. La brujería como tal no tiene corpus. Esto es bueno. Esto está bien, ¿de acuerdo? Y esto es lo que a mí me hace feliz de la brujería. Lo que pasa
es que tenemos un grave problema, ¿de acuerdo? Y es que la mayoría de libros de habla inglesa y de habla no hispana, ¿de acuerdo?, traducen witch como bruja, cuando witch tendría que haberse traducido como hechicero, ¿de acuerdo?, o hechicera o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces es problemático porque la bruja como entidad no humana lo que causa es parálisis del sueño, daña las cosechas, pues lleva consigo la muerte, las pestilencias, la muerte del ganado, etcétera, etcétera. ¿Y para qué quisiera nadie unirse con esta entidad? Pues a mi entender, lo que uno quiere cuando se intenta unir con esta entidad es perpetuar el ciclo de oscuridad y luz que es necesario, ¿no? Y no lo haces para ser mejor, lo haces para formar parte de esto. Se asemejaría muchísimo la aproximación a la brujería como práctica o como experiencia más a una especie de vestigio extraño, ¿no? Algo muy vestigial del chamanismo, salvando totalmente las distancias, porque el chamanismo está reconocido por las comunidades y por la sociedad donde se practica. Por lo tanto, un chamán es una persona valorada por una comunidad como tal y ejerce un rol en esa comunidad y en esa sociedad, y en cambio la bruja ya ha sido apartada totalmente, ¿no? O el practicante de brujería, aquel que va con las brujas, ¿de acuerdo? Que esto sería la forma de hablar de esa persona. Sería lo más parecido a esto. Todo lo demás son otras cosas. Y de hecho, tú cuando hablas con un curandero o con una persona que se dedica a la adivinación, o cuando hablas con un hechicero o con una persona que se dedica a la magia amorosa, no le gusta que les llamen brujos ni brujas, porque la carga semántica, la carga simbólica y la carga histórica para ellos sigue estando muy presente y recuerdan perfectamente a lo que se asocia la bruja. Lo que ha pasado es que a partir de la New Age se han cambiado, se han invertido ciertas cosas, ¿no? Ciertos órdenes simbólicos, ciertos paradigmas, y eso también ha hecho que la palabra haya perdido contacto con su origen. De aquí que lo de la filología sea tan interesante y tan necesario. Sí, te lleva por buenos caminos, ¿sí? Vale. Sí. Muy interesante, o sea... Es que no puedo, es súper interesante. Madre mía, es que sabes un montón. O sea... Bueno, no, es meterse un montón sí, a destruirse la vista, básicamente. Ya te lo dije, que no habrá libro que hable de estos temas que tú no hayas leído. O sea... Bueno, leído y que es lo más jodido, comparado, mirado que las cosas tengan sentido y que las cosas de dónde han salido y si esto se corresponde con la realidad histórica. Y esto es la tarea de un investigador. No por mucho leer se sabe más. Yo creo que se sabe más o se conoce un poco más por el tiempo que le has ido dando vueltas al coco después de haberlo leído, ¿no? Y la cuarta, quinta vez que lees el mismo título, entonces ya la cosa va tomando sentido. Sí, sí. Bueno, pues hemos visto qué ha ocurrido con la figura de la bruja, pero también me gustaría saber qué ha pasado con otros seres tan conocidos agrupados bajo el nombre de seres feéricos, que la New Age los ha infantilizado y hecho pues un puñado de seres graciosos, brillantes, con alas y colorines, pero yo tengo entendido que no es así. ¿Nos podrías explicar un poco qué son los seres feéricos y cuál es su verdadera naturaleza? La misma naturaleza que la de la bruja, porque son básicamente lo mismo. Cuando hablamos de hadas, el hado, de las fatas del destino, ¿no? Lo que ha pasado con las hadas es que ha pasado lo que le está pasando a la bruja ahora, que se la ha limpiado su cara y ahora se la ha bonificado, se la ha hecho buena. ¿Qué naturaleza tienen las hadas o qué naturaleza tienen las brujas? La misma que la naturaleza misma. No entiende de moral, no entiende de lo que nos interesa a nosotros y tiene su propia agenda. Y hasta que no entendamos esto, nos daremos todo el día de bruces contra el... ¿Pero las hadas son buenas o son malas? ¿Las brujas son buenas o son malas? La naturaleza no entiende de esto.
y creo que seguramente le da bastante igual. Por lo que he podido comprobar, al menos de todo lo que he estudiado, también en temas de biología, la moral que adscribimos a la naturaleza es un reflejo de nuestra moral humana y de nuestro bagaje cultural. Y yo qué sé, creo que es momento de destruir todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es un hada? ¿Qué no es un hada? ¿Qué es una bruja y qué no es una bruja? ¿Dónde termina una y empieza la otra? Los elfos, tanto da igual de la tradición de la que bebas o del mundo y de la cosmología en la que te bases, manifestaciones, del espíritu, de los espíritus, de los egregores, de los ancestros, de los muertos, del territorio mismo, son todos ello, son la otredad, son la oposición, son el otro, son lo que no eres tú como ser humano, sin límites, sin morales, ni las tonterías que te pasan a ti. Les pasan otras tonterías y tienen otras intenciones y seguramente tienen otras necesidades que nosotros no tenemos. Está bien que por fin nos demos cuenta de que no somos el ombligo del mundo. Está guay. Es que es verdad que siempre les intentamos atribuir cosas típicas de los humanos, comportamientos típicos de los humanos, los entendemos desde nuestra perspectiva, nuestro paradigma y lo que pensaríamos que haría otra persona, pero no son personas. O sea, me parece muy curioso y eso creo que también se hace con las plantas, porque claro, al verlas como algo tan inanimado, siempre tendemos a reflejarnos en ellas, ¿no? No sé si me explico. Vale. Sí, te explicas. Yo ahora voy a hacer una puntualización aquí. Vale. Para mí, plantas son personas y las brujas y las hadas son personas. Lo que no son entidades humanas ni personas humanas. Esto es lo que es. El concepto de animus se podría aplicar, o el alma se podría aplicar a una roca, se podría aplicar a un vaso con agua, se podría aplicar a lo que te ha dado tu abuela antes de morir, se podría aplicar a un libro, se ha podido aplicar a un coche cuando le llamas por su nombre, se podría aplicar a una impresora cuando le das de hostias. Nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿de acuerdo? Y atribuimos también personalidad al mundo que nos rodea, ¿no? Es parte de esta cosa tan interesante que nos ha pasado, incluso en la sociedad occidental, porque aunque ya no seamos como seguramente éramos hace milenios, ni pensemos ni veamos el mundo de la misma forma, tenemos que seguir relacionándonos con el mundo. Y para hacerlo tenemos que hacerlo en términos de tú a tú, de relación. Entonces, claro, es lógico que atribuyamos características y comportamientos humanos. Lo que pasa es que no nos podemos dejar obcecar por estos, ¿de acuerdo? Porque nos limitan un montón. Es un mundo, ¿eh? Las plantas pasa lo mismo. Las plantas está demostrado ya científicamente. Esto ya no me lo invento yo. Stefan Mancuso, sí. Me encanta Stefan Mancuso. Ya lo he dicho. Mónica Gagliano. Bueno, todos estos. Sí. La teoría del árboles madre, etc. Sí. Todo esto ya ha demostrado que las plantas se relacionan, sienten, tienen el concepto de persona. Somos nosotros, que pensamos que persona tiene que tener cara humana y que somos nosotros los que seguimos pensando que el mundo se tiene que medir por los mismos parámetros que nos medimos nosotros. Y yo creo que este es el principio del fin. Porque al final desposeemos el mundo de relaciones y nos vamos haciendo pequeños, nos vamos sintiendo solos, nos vamos aislando y nos vamos frustrando, y es lo que somos ahora, seres aislados mirando una ventana de bombardeo de contenido. Sí. Y somos incapaces de relacionarnos con el mundo que nos rodea porque no nos refleja cosas humanas, y esto es muy limitante. Pero bueno, ya pasará. Todo eso que comentas es que es animismo puro y duro. Pero, o sea, nunca lo había oído explicar tan bien y con tanto sentimiento. O sea, se nota que lo has vivido profundamente. Y claro, yo lo que veo, por ahí muchas veces yo también he tenido esas experiencias que, pero es como que se dice que somos animistas, que tal,
pero luego a la hora de la verdad, todo esto nos olvidamos y es como que nos relacionamos sin relacionarnos. No sé si me explico. Es jodido. A ver, y también es un tema en el que llevamos ya bastante tiempo. O sea, desde que se fundó Oculta ya tiene casi 10 años. Este año que viene hará 10 años. Y nosotros siempre, Héctor y yo, hemos entendido el mundo desde una perspectiva bastante, entre comillas, primitiva, entendiéndola en el mejor sentido de la palabra, entendiéndolo seguramente desde una óptica animista. ¿Eso qué significa? Que, bueno, y que nos relacionamos con el mundo como nos relacionaríamos con otras personas que para el resto del mundo son humanas, ¿no? Entonces, hablar, comunicarse, trabajar con, aliarse con plantas, animales, todo aquello con lo que trabajas, desde el café que te bebes a primera hora de la mañana hasta la cama donde duermes, el recuerdo de una persona, el legado, lo que ha dicho una persona, una cita, una cosa como esta, tiene un peso específico y es algo que hay que respetar y con lo que uno se comunica, con los discursos de los demás. Las relaciones, la comunicación, establecer relaciones es esto, es referenciar, es recordar, es hablar, es establecer alianzas, es trabajar con, es discutirse, es todo eso. Y en un mundo en el que, de nuevo, nos hemos aislado en la nada y observamos el mundo a través del móvil, ¿vale? Entonces es como, es muy frustrante. No podemos dejar que eso siga pasando. Bueno, aquí ya me pongo en un plan súper activista, ¿eh? Pero... Adelante. No. Aquí, tirémonos al río. No sé, es... para mí es muy difícil ponerle palabras a esto, o sea, pues, ¿se entiende? Yo soy muy feliz. Todo es la relación, ¿vale? Todo es la relación, todo es relación. Existes en base a relación. Todo lo que a ti te forma es relación, como ser humano. Y hay que pensar en ello, y ya está. Y uno piensa un poco en ello y se da cuenta de las cosas que hace un poco mejor, un poco peor, y de cómo solucionar unas y cómo pasar otras. Y es así. No existimos en aislamiento, existimos en relación con los demás. Aquí solos absolutamente no duraríamos ni medio segundo. Madre mía. Es que me encanta. O sea, eso me hace pensar lo que tú dices en tu cuenta de la romantización que ha sufrido la naturaleza. Creo que también es por parte de no entender todo eso. O sea, ¿y cómo? A ver, el decir, mira, cosas como, voy a abrazar un árbol, ¿vale? Para que el árbol me cure a mí. Cuando es en plan, ¿sabes qué quiere el árbol? O sea, te has comunicado, te has relacionado con él, entiendes lo que está sucediendo en este territorio. Este árbol pertenece al lugar donde está. Si no pertenece, ¿por qué? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que dejar de pasar? El peso cultural o simbólico de este árbol en este lugar, etcétera, 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 ¿vale? Hemos hecho de la naturaleza lo mismo que hemos hecho con las hadas, lo mismo que hemos hecho con las brujas. Las ponemos aquí, en la oposición, y nosotros nos situamos en el otro lado de la barrera. Las romantizamos. ¡Hoy! Los árboles son tan bonitos y son tan chupi guays y las plantas son tan chulas y son majas. Pues las plantas pueden hacerte daño y las plantas pueden no quererte a ti y no gustar que les toquen nada. ¿Me entiendes? Y los animales pueden morderte y los animales te pueden pasar enfermedades y tú te puedes morir envenenado con una seta y te pueden pasar muchas cosas. Romantizar la naturaleza es lo mismo, es en base a lo mismo. La ponemos en la otredad, la ponemos como algo lejano a nosotros. No entendemos que nosotros también formamos parte de esto, que consumimos, que vulneramos, que con nuestra sola existencia estamos causando unos efectos importantes en nuestro entorno.
Pero no, decimos, voy al bosque a pasear porque me siento mejor y es lógico porque tiene una correlación fisiológica y es verdad, pero tendríamos que plantearnos también cómo hacer que el bosque se sienta mejor con nosotros. Pienso, ¿no? Un poco. Sí, la Pero verdad. sí. Bueno, yo es que soy muy anti personas. No, Igual. humanidad en general, pero está bien también. Yo supongo que tiene que haber un poco de todo en este mundo. Pues sí, la verdad. Y tú, ya que dices todo eso, ¿cómo te acercas a una planta para estudiarla, saber lo que quiere y conocer así ya tanto su lado físico como su espiritual, como su daimon? ¿Me Mm. explico? Yo lo que hago, a ver, lo mismo que haría cuando me acerco a una persona humana, ¿no? O sea, no es porque la humanice, ¿eh? Es porque los parámetros, o sea, yo soy un ser humano y me relaciono con el mundo con unos ojos, ¿no? Y con unos sentidos que son limitados al ser humano. Por lo tanto, yo no voy a una persona y le digo, tú estás a mi servicio, ayúdame a lo que yo quiera. Si me quiero hacer su amiga para algo, ¿no? Intento entenderla, ponerme en contacto con ella, verla en su entorno natural, presentarme, ser una persona de fiar, ¿no? No reventarle su casa, por ejemplo. Y si quisiera establecer una alianza con esa persona, pues le daría algo a cambio, intentaría entender qué es lo que necesita o qué deja de necesitar. Básicamente es relacionarse. O sea, no tiene más. ¿Harías eso con una persona, con la panadera? No, pues no lo hagas con una planta. A ver, en términos de relación, ¿eh? O sea, que se entienda. Luego lo que necesitará la planta, mientras que la panadera, si quieres hacerte su amiga, quizás necesites, yo qué sé, ir a un concierto juntas, pues a una planta quizás lo que necesite es pues que perpetúe su especie en la zona donde se está perdiendo a base de, bueno, proliferación de semillas, ¿no? Por ejemplo. En otro lugar sería, pues, no lo sé, cosechándola mejor, ayudando a que los competidores o plantas invasoras que la están vulnerando, pues no tengan tanto éxito. Mientras que para hacerte colega de un vecino o de un compañero de clase, lo que has tenido que hacer, o para trabajar juntos, os habéis tenido que reunir, habéis tenido que hablar, etcétera, etcétera, etcétera. La lógica, el sentido común, la emoción, es sentido común, básicamente. Yo no voy abrazando a la peña por la calle, ergo no voy abrazando árboles por la calle, ¿no? Y yo sobre todo, o sea, ¿de qué serviría que yo siendo una persona tan arisca, ¿vale? Como suelo ser, de pronto con las plantas se me fuera la perola y empezara a comportarme como yo que sé, como la lady de los unicornios, no tendría ningún sentido. Uh, Hay que ser honesto y hay que saber cómo uno funciona y cómo también el mundo funciona. Lo que está claro es que es necesario conocer, preocuparse por, intentar informarse, hacer investigación de campo, estar en el sitio, pasar tiempo en el sitio, ver una planta muchas veces antes de no usarla, porque ¿qué es eso de usar? ¿Usamos a las personas? Hay gente que sí, sin duda que sí, pero me gustaría pensar que yo intento no hacerlo. Entonces es esto, es el mismo sentido común y la misma dinámica que obedecería con el mundo que me rodea, lo intento obedecer con el mundo vegetal, porque al fin y al cabo me rodea igual. Es que es la dinámica con la que actuamos sin pensar, porque yo, por ejemplo, oyéndote decir eso, reflexiono sobre yo cómo me he relacionado con las plantas y por decir así, con quien tengo más relación, más amistad, surgió de una manera muy espontánea porque sin querer pasaba tiempo con ellas, me relacionaba con ellas, como yo, por ejemplo, el árbol con que más relación tengo es un roble de mi bosque, que en invierno cuando hacía mucho frío allí siempre hacía calorcito y después de pegar la vuelta por el bosque porque estaba todo helado, pues haciendo fotografías, mirando, me sentaba allí al sol todos los sábados allí. Y pues igual meditaba un rato o me dormía allí un rato y poco a poco esa relación creció y bueno, ya experiencias personales, pero fue así sin querer, por pasar tiempo, por relacionarte, por coincidir, no sé.
pero con por estar, otras... ¿Eh? por invertir tiempo, energía, Sí, cariño, todo. Y esto pasa y es poco a poco. No se puede pretender, yo creo, tener esto con todo el mundo que te rodea. Y sería un trabajo imposible. No estarías en este mundo, porque estarías constantemente en un estado no de conexión y eso sería poco práctico también, creo, para tu vida diaria, ¿no? Um, pero es que es genial, o sea, tu experiencia con el roble es una experiencia súper orgánica, es lo que tiene que pasar, es cómo se forjan las amistades. sí, Tú porque no, te tú encuentras, ves a alguien, pasas ¿no? Y le tiempo dices, voy a ser y... tu amigo, Sí. ¿no? Tú no vas a alguien, tu amigo, sé mi amigo, ayúdame, 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 dame. No haces eso. Pues es lógico. Por eso lo querrás para siempre a este roble. Sí, buah, madre mía. Las cosas. Es eso lo que me has dicho me hace organizar mis pensamientos y claro, cómo es la naturalidad y la tendencia natural que tenemos que relacionarnos lo que al final determina la calidad de la relación y que se forme una relación, que básicamente es como ocurriría con una persona. Bueno, no sé si me explico, es que me cuesta mucho Somos explicarlo, todos, pero porque todos somos personas, al fin y al cabo. sí, Y lo mismo pasa ay Dios. incluso con esto, una joya que te dio tu bisabuelo. Y tú le atribuyes una presencia y le atribuyes una energía y le atribuyes un recuerdo y eso tiene un peso específico y hace que te relaciones con ella de una forma distinta como te relacionarías con otra. Mm, Y eso es genial, está bien. No, el mundo sin relacionarse es muy triste. Es muy triste, es usar a los demás, como usamos lo que comemos, cómo usamos lo que vestimos o cómo usamos, ¿no? El mundo donde vivimos y no, a mí no me mola. y por lo que dices de usar, ¿cómo incorporarías esa visión más animista en el día a día? O sea, sin ir a la naturaleza así bucólica ideal. En el día a día a la hora de relacionarnos con, por ejemplo, como dices, la comida, la vestimenta, todo eso, ¿cómo se vería? Conociendo, tú sabes de dónde vienen las cosas que te comes, aquello que te pones encima, aquello que compras, aquello que consumes, la información que consumes, el contenido online que consumes, de dónde viene, qué es, cómo se ha hecho, cuál es el discurso que lo soporta, es ser un poco consciente de lo que pasa a tu alrededor. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en la sociedad del consumo, consumir, ¿de acuerdo? Es, es algo que nos lo han desracionalizado, desemocionalizado, ya es un acto reflejo que tenemos en la sociedad. Solamente el parar y pensarse, yo sé de dónde viene esto, ¿vale? Yo sé de dónde se ha comprado y sé lo que hay dentro y sé de dónde viene y sé por dónde ha pasado, ¿vale? Y eso me hace capaz de decidir si este acto que estoy llevando a cabo está bien, está mal, a mi entender, ¿eh? No a niveles morales, ¿no? Está bien para mí, me hace daño, no me hace daño al ambiente, etc. Eso significa, ¿puede un, un animista o una persona que tal tener un móvil? Sí. Yo sé de dónde viene esto, sé lo que ha pasado para que esto tenga que existir y sé las cosas tan chungas que han pasado. Y por ese motivo, pues intento retribuir el daño que se hace. ¿De acuerdo? Entonces, no significa vivir en una cueva y en una ermita como un loco con unas pieles, porque no tendría ningún sentido. Volveríamos al mismo, aislarse y entonces intentar no ver la realidad, sino que yo creo que es lo que yo siempre digo, que es escoger las batallas. ¿Vale? Oye, que te tienes que comprar una pelota de tenis en no sé dónde, es una marca muy grande de deportes, pues la compras, no pasa nada, ¿vale? Pero cuando hagas un acto X, compensa a lo que haces ahora, ¿no? Y esto pasa con la alimentación y pasa con todo. El primer paso para relacionarse es saber de dónde viene una persona. Y tú no vas a una persona y dices, te llamas Adrián, ¿no? Vale, somos amigos. Tú no le dices, te llamas Adrián, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? No sé qué, no sé cuántos. Porque si no, yo no sé relacionarme contigo. No estamos en términos de igualdad. No puede funcionar. Pues lo mismo.
Informarse es el primer paso. A veces más fácil, a veces más difícil. A partir de ahí, tú tomarás tus decisiones. Dirás, esta batalla me interesa librarla, esta no. ¿De acuerdo? Y ya está, y hay que dormir tranquilo por las noches. ¿Vale? No hay que estar sufriendo por todos los actos que llevo a cabo, son malos. Es que en realidad, si quieres no molestar a la naturaleza, lo mejor que puedes hacer es explotar en una nube de purpurina que sea orgánica, que no sea de tipo plástico, ¿vale? Y entonces ya no harás daño a nadie, ¿vale? Porque también tenemos la impresión de que no, porque claro, se puede vivir sin hacer daño a nadie. Solo con tu propia existencia ya estás ocupando aquí un espacio que ya podría aprovechar otra persona, ¿sabes? O sea, que... ¿Sabes? Estas cosas que muy idealistas y muy utópicas, lo siento, pero para mí es clarísimo, es ser conscientes de los actos que llevamos a cabo y saber dónde vienen las cosas con las que trabajamos. Bueno, hay todo un cuestionario porque circula por el mundo. Que de hecho, bueno, para la gente que está en nuestro Patreon la semana que viene, tras un curso de animismo que vamos a impartir, de introducción al animismo que vamos a impartir, lo vamos a difundir también por ahí porque es un punto de cuestionario, ¿no? de temas de conciencia y tal, ambiental y tal. Y es sentido común de vida. O sea, no, es que no tiene más. Los niños lo hacen. Es que es muy curioso. Los niños preguntan, los niños saben, y si no, imaginan, ¿no? Y es muy curioso que nosotros, no quiero saberlo, no quiero saber de dónde viene esto. No, porque si no, luego duermo mal. Pues estas cosas son las que creo que hay que curar un poco, o cuidar. Pues yo tengo que decir que ese es un dilema que yo muchos años he llevado encima, porque hasta que entiendes que si entiendes la manera de relacionarte con el mundo, entiendes que eres parte del mundo y cómo tú y el mundo vais fluyendo, os afectáis mutuamente, hasta que no entiendes eso y lo experimentas en carne, siempre estás con la humanidad se acaba, voy a morir, esto que hago... No, soy consciente de tus acciones como... ¿Perdona? Sí, que todo es horrible, que nos vamos a Sí. la mierda. También es un problema de New Age, ¿eh? También porque se ha romantizado el hecho de que hay una forma de vivir natural y hay una forma de vivir horrible y sucia y tal, pero es que el vivir implica un daño, pero creo que siendo conscientes de ese daño es un primer paso para revertirlo. Luego, evidentemente, hay que revertirlo, ver hasta dónde afectas y hasta dónde puedes compensar. Y creo que, bueno, nosotros por nuestra parte, es eso, hay que escoger muy bien estas batallas. Hay que saber, ¿no? Hay que decir, vale, me voy a tomar una cerveza que ha sido hecha en una fábrica, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? El mundo me perdona. Pero, en cambio, ¿no? Voy a comprarle los huevos a este señor que tiene un huerto aquí al lado de mi casa, ¿no? Y es así. Y no tiene más. De todo eso me ha surgido hablar, voy a contarte, sobre la nueva enfermedad mental que hay ahora. Bueno, enfermedad mental, más patología, más puedo decir la ecoansiedad, el hecho de no poder vivir, no poder funcionar porque estás angustiado, ves todo mal, se va a terminar todo ahora. Yo creo que, a ver, yo soy estudiante de psicología, bueno, el cognitivismo, pues yo soy muy partidaria de esas teorías también, otras, pero cambiando el enfoque totalmente, adoptando más una perspectiva animista, entiendes que el mundo no es un lugar hostil, que tú no eres hostil, pero empiezas a ver el mundo no desde lo que está mal, sino desde lo que está bien. Y empezando por lo que está bien, porque siempre empezamos por lo que está mal, hay que limpiar, no, primero vemos que hay debajo, que es todo... toda esa maravilla. Yo siempre lo hago con
la metáfora de una restauradora de arte. Una persona que no entiende de arte verá un cuadro y dirá, ¿esto qué es? Y lo tira a la basura. Pero una restauradora de arte verá la belleza que hay debajo y gracias a que ha visto la belleza que hay debajo del cuadro, lo puede restaurar. Y yo creo que adaptando esta perspectiva animista, esta perspectiva de el mundo son personas pero no son personas, no, son humanas, cuando empiezas a hacer tus acciones, a ser consciente del daño que tú haces al mundo, es más fácil revertirlo porque no estás ayudando a un amigo, por decirlo así. Es una cosa que te sale natural. No sé si me explico. Sí, sí, sí te explicas, sí te explicas. Y yo lo único que me fascina de todos los movimientos y todas las patologías mentales actuales, que desde siempre ha pasado, es que atribuirle valores morales. Bueno o malo. Bueno o malo para la naturaleza, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que es bueno o malo? ¿Somos acaso una especie de... Vale, yo soy consciente de que si se quema un bosque primigenio es algo malo a un nivel X, ecológico, biológico, de biodiversidad, esto lo sé ver. Pero, ¿qué es malo? Esta atribución moral, malo hacia mí. O sea, el problema es porque es malo para mí. Y de nuevo me vuelvo a poner en el centro de esto, ¿no? De nuevo pasa lo mismo con el concepto de amigo. Yo intento tratar bien a la gente, me caiga bien o no. Esto es problemático porque hay gente que solo trata bien a la gente de la que le interesa algo o de la que es amiga. Y en el tema del animismo creo que queda muy claro que como todo hay que comunicarse, todo es comunicarse, todo hay que comunicarlo, lo mejor que puedes hacer es tratar a todo el mundo por igual y luego ya ir estableciendo niveles de intimidad, ¿no? y de confianza. Yo lo digo porque es un tema que siempre me ha fascinado, ¿eh? Yo tengo un problema muy grande con el tema de la moral, porque me han vendido tantas historias con el tema de algo es bueno o algo es malo, que ya yo salgo un poco así por patas cuando lo oigo. Pero lo que tú dices, y eso es verdad, ¿eh? Hay personas que yo supongo que viven preocupadísimas por el tipo de efecto que tienen en el mundo que les rodea. Es que es inescapable el efecto que tienes en el mundo que te rodea, porque estás existiendo y ya es eso. Está bien que existas, o si no, pues lo mejor es eso, lo que digo, explotar en una nube de purpurina y no dejar rastro ninguno incluso de tus zapatos, porque tus zapatos evidentemente contaminan, ¿no? A no ser que te hagas unas sandalias con los pétalos de flores, pero entonces tienen que ser unos pétalos de flores de plantas que no son exóticas ni están protegidas. Es tan frustrante y lo que pasa es que el mundo, los que están por encima, el poder, ¿no? Las autoridades, saben que juegan con esto y juegan con el que no, tú eres totalmente responsable de todo esto que pasa. Así que usar menos bolsas de plástico. Pero tú tranquilo, yo ya lo haré bien por ti, ¿no? Y es tan perverso que a mí me hace dudar mucho. Entonces, yo creo mucho en la responsabilidad personal, en la retribución personal, en que la persona se preocupe por saber de dónde vienen las cosas y se preocupe desde las creencias, las palabras, los discursos, la ropa, los electrodomésticos, el coche que se tiene, todo viene de algún sitio y todo un proceso y todo tiene que ser, ¿sabes?, conocido al menos por ti. Antes la gente lo sabía absolutamente todo de dónde venía. Tú sabías que había una persona que tejía en la zona y tú ibas a buscarle tela y le comprabas tela, o bien esa tela que era muy rara y te la traían de Asia porque era una seda especial. Tú sabías perfectamente, ¿no?, el proceso que había llevado a cabo esto. Tenías una vela y sabías quién había fabricado una vela. Ahora es consumo y estamos un poco en una ignorancia brutal, no solo el mundo que nos rodea, pero no nos frustremos, que es así, ya está bien. Bueno, aquí podríamos hablar mucho más, pero vamos a pasar a las preguntas que te han hecho mis seguidores, que he seleccionado 3, porque es que si no es aquí, se hacía esto eterno. Entonces, voy a decirte la primera, que
Me pareció muy curiosa, porque siempre, antes de entrar en estos temas, una cosa que yo también tenía en mente del por qué. La pregunta dice, tengo la impresión de que las tradiciones sobre brujería y todos los seres asociados se concentran en climas húmedos, situados al norte, con muchos bosques. ¿Puede el clima tener relación con todos estos fenómenos? Bueno, de nuevo, remito a mi libro, ¿vale? En el libro también defiendo una tesis que es que hay una tesis antropológica e histórica que dice que es la hipótesis alpina, que dice que el fenómeno de la brujería y determinadas creencias en determinadas prácticas y en la existencia de determinados seres está ligado a las zonas de montaña. ¿Por qué? La explicación que dan puede discutirse y es porque la geografía es compleja, la climatología es muy adversa y por lo tanto la naturaleza es algo hostil a lo que hay que aplacar o con lo que hay que relacionarse de unas formas complejas y establece unas dinámicas de relación también muy difíciles, de amor-odio constante. Son zonas de frontera. Son zonas de intercambio cultural bastante tremendo y por lo tanto esos intercambios culturales lo que hacen es que como un efecto rebote y la gente pues se guarda muchísimo temas de tradición y creencias porque es su identidad. Y luego, pues eso, por el tema del supuesto aislamiento, que es una falacia en realidad, porque son zonas de frontera, ¿no? Pero que se ven como algo aislado, ¿no? La revolución industrial llega mucho más tarde, las nuevas creencias, las nuevas modas siempre llegan más tarde a la montaña, ¿no? Entonces, bueno, podría tener sentido, ¿por qué no? ¿Sabes? La montaña también es la otredad. De alguna forma, es el otro lado, ¿no? Es los bosques en la montaña, ¿sabes? Los bosques en el norte, las zonas aisladas, la naturaleza en su estado más salvaje, nos hace recordar una cosa y es que nosotros no mandamos, nunca, nunca. Y estamos en un lugar donde nosotros no tenemos el dominio, ¿no? No tenemos la sartén por el mango. Y en cambio en las zonas urbanizadas, en las zonas donde hay más personas que naturaleza, somos los reyes del mambo, ¿no? Sí. Y eso yo creo que tiene mucha lógica. Olvidamos nuestras raíces y nuestra verdadera naturaleza, y la del mundo. Sí, y es curioso porque una de las cosas que más miedo le da a la gente es cuando la naturaleza está fuera de control, ¿no? O cuando nos vemos interpelados por la naturaleza, en plan, un bosque de noche, qué miedo, ¿sabes? Eso sí me da miedo. Bueno, a mí sinceramente me da más miedo según qué callejones, a según qué horas, ¿me entiendes? Pero sí, la naturaleza como algo que es incontrolable, algo que es, que es tremendo, que te supera, porque escapa a tu imaginación, porque esto está guay. Y creo que va poco por allí, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente pregunta y te dicen, ¿por qué las brujas se las asociaba con la muerte de niños, así como de sacar su manteca? A ver, justamente por eso. Las primeras menciones a brujas se hacen como espíritus vampíricos. De hecho, yo ya no hago más spoiler del libro, ya me cayó, ni spam ni nada. Este tipo de seres vampíricos en todas las culturas, ¿vale? Que serían lo que luego daría lugar a muchas brujas. La Strix romana, luego dará nombre a la Strega, que es el nombre para bruja en Italia, y el Strigoi rumano, que es un vampiro pero también es una bruja. Las lamias, sucede exactamente lo mismo, y esto no es una coincidencia que me haya inventado yo. Por eso en esto se asienta un poco la tesis, y es que son entidades que significan la oposición. ¿Qué hay más aterrador que la muerte de un niño? ¿No? Que son... ¿cómo se llamaría esto? Las víctimas que pagan, ¿no? Porque son las víctimas más débiles, ¿no? Y digamos que la bruja como entidad que manifiesta la otredad, la muerte, la oposición, lo que hace es tomar aquello que considera que es suyo, ¿no?
Y esto es una noción que encontramos en todo el mundo, no es únicamente en Europa, por eso es tan interesante. Luego lo que pasa es que cuando yo digo ciertas personas pueden ser brujas o van con las brujas, les doy la capacidad de llevar a cabo esos mismos actos a esas personas. ¿Estoy yo acaso a favor de que haya espectros nocturnos que se dediquen a raptar niños y a chuparles el seso, ¿no? Que es como les llamaban así, comerse o beberse su sangre? No, pero sé que es necesario que haya algo, la naturaleza en su estadio más salvaje, en su estadio más indómito, en el estadio en el que para nosotros es hostil, que nos pone en nuestro sitio. Y que haya tormentas que te jodan las cosechas, y que haya enfermedades que te fulminen al ganado, y que haya rayos que te caigan en casa y te quemen la casa, ¿no? Y esto tiene que ser porque nos pone en nuestro sitio. Hasta hace mucho tiempo, pues la gente protegía mucho a los niños, y también algo que se perdió, pero se hacían ofrendas a entidades nocturnas, etcétera, para intercambiar, ¿no? La vida de esos niños por otras cosas, por comida, bebida, etcétera. Yo siempre hablo, y en este libro hay un caso que le doy muchísima importancia, que es el primer caso en el que se escribe la palabra bruja, en el que se sale la palabra bruja en un caso judicial. Eso sucede en Barcelona en 1419, y es una mujer que es partera, ¿vale? Que es obstetre, que se dedica a ayudar a nacer a los niños, ¿no? Y a las madres parideras. Entonces, ella es juzgada por brujería, es el primer juicio contra una persona por el crimen de brujería, y esa persona dice en su testimonio, que seguramente es uno de los testimonios más interesantes que hay en la historia de la brujología, si es que eso tiene algún nombre. Dice que esa mujer, que se llama Sança de Camins, ponía una mesa con un mantel blanco de lino y una jarra de vino y un trozo de pan y un espejo para que las brujas y el Trip Reial, que es un personaje folclórico que aún existe en los Països Valencians, se miraran, comieran el pan, bebieran el vino y no molestaran a la mujer y al niño que estaban haciendo. Esa persona, colmo de los colmos, fue la primera persona juzgada por brujería, cuando esa persona se dedicaba profesionalmente a proteger a la gente de las brujas. De aquí que llamar a un curandero o una partera brujo o bruja, a mí me duele en el alma, no lo siguiente, porque esas personas lo que se han dedicado es hacer toda su vida una serie de actos, ¿no? Compensatorios X. Luego, una de las primeras leyes contra la brujería jamás escritas en la Edad Media fue el corrector de Burcardo de Worms, que antes había sido el de Regino de Prum, etcétera, etcétera, que decía que está prohibido poner la mesa por las noches y dejar comida y bebida para las entidades nocturnas. ¿Qué está pasando? Que se ha hecho toda la vida. ¿Y para qué? A cambio de que no te pase lo que les pasa a la gente, que es que pierdan a los niños, pierden las cosechas, etcétera, etcétera. Yo qué sé, relacionarse es un poco lo de siempre. No sé. No sé si lo he respondido, pero me quedaba muy a gusto. Y en tu libro, cuando hablamos de los niños, dices que sobre todo aquellos que habían estado mal bautizados eran atacados por las brujas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí una cosa que se hacía es que, como había tanta mortalidad infantil, muchas veces los niños se bautizaban en casa por las madres y por la gente de casa, para que si murieran en esos días siguientes o esos momentos siguientes, pudieran ir al cielo. Entonces, ¿tú hablas de este fenómeno, por ejemplo, con decir mal bautizado? A ver, yo creo que lo de mal bautizado es una estrategia fantástica de la Iglesia, porque cobran por los bautizos también y así tienen más fieles, ¿no? Pero todas las protecciones no cristianas, o sea, los amuletos, las patas de tejón, las castañas, las piedras, los sonajas, las campanas, todas las cosas los cascabeles que se los ponen a los niños, etcétera, 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 todo eso te está demostrando que había personas que creían que esto era posible. Y sobre todo, una cosa muy, muy interesante, a los niños se tardaba muchas veces en bautizarlos porque
como podían morir, había la mortalidad infantil muy alta, pues entonces se tardaba un montón, ¿no? Para asegurarse un poco que esto sucedía. Pero hasta entonces había niños a los que no se los sacaba de casa, porque si alguien lo tocaba con una mala intención o le pasaba un mal de ojo, ¿no? Eso también los hacía vulnerables, porque también existe, ¿no?, la creencia en el mal de ojo, eso sí, creado por personas, por la envidia, ¿no?, por las manías, lo que sea, ¿no? Eso también existe. Estamos en un mundo hostil. Está bien. La última pregunta de mis seguidores yo creo que se podría responder ya por lo que has dicho, porque dice que ¿por qué se dice que todas estas entidades bebían vino? Yo creo que es más por lo que has dicho de que es nuestra manera de relacionarnos con ellas y ofrendarlos, pero ¿por qué vino? Esa es mi pregunta, ¿por qué especialmente vino? Porque tiene como esa connotación de la fermentación de las uvas como algo relacionado con la muerte. No sé. Pues nada, esta asociación es muy chula. Normalmente lo que se dice es que se beben el vino de las cubas porque llegan después de la cosecha, de la vendimia. Y cuando las cubas están llenas, ellas se cobran un precio, ¿no? Y bueno, esto sería un poco la lógica a la que se arguye. También se dice que se comen el grano o que echan a perder el grano. Y esto pasa cuando ha habido, pues esto, una cosecha. Es un clásico, pues con el vino pasaría bastante igual. O cuando nace un niño. Es un periodo de alta vitalidad, entonces es momento de compensar. Se vienen a cobrar algo y se lo llevan. Esto tiene también ha habido psicólogos que han estudiado esto y no me acuerdo muy bien cómo se llama, creo que se llama desbordamiento biológico. Lo cito por aquí en el libro, no me acuerdo en qué página, pero es una teoría de la que se ha hablado muchísimo. Acciones compensatorias desde el mundo mágico. Está bien, tenía que existir. Todo el mundo se cobra algo aquí. No recuerdo haberlo leído en el libro, la verdad, pero lo volveré a leer y lo buscaré a ver. Estás seguro, porque ahora estaba pensando, sí, no me acuerdo en dónde, pero ahora lo estaba pensando, sí. Ya te lo diré. Ya me lo dices luego, sí. Bueno, ya llevamos más de una hora, voy a hacerte ya la última pregunta, que es algo que la verdad me gustaría perpetuar a lo largo de mis podcasts y es una pregunta que hago a todas las personas a las que quiero aprender de ellas. Por ejemplo, a mis mejores profes de la facultad también les hago esta pregunta. Que me gustaría que, como he dicho, no hay libro en este mundo de estos temas que tú no hayas leído, o sea, lo parece. ¿Nos podrías decir a mí y a la audiencia 3 libros que para ti son imprescindibles, esenciales o que han sido tus favoritos, de los cuales aprendiste un montón? Y digo 3 porque sé lo difícil que es elegir uno. Vale. A ver. En brujería voy a decir 2 que los llevo recomendando y no es novedad desde que tengo 19 años y ahora ya no sé cuántos tengo, pero tengo unos cuantos más. Han pasado ya 15 o 16 años desde entonces, que son Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, por Claude Lecoté, y luego un libro que no sé si está traducido al castellano, que se llama Éxtasis, de Carlo Ginzburg, sino también está Historia Nocturna de Carlo Ginzburg, que también es muy interesante en temas de brujería. Luego, por supuesto, pues recomendaría aquí o El Beneficium de Daniel Schulke, que es un libro en inglés también sobre el tema de la senda de los venenos y la mística a través de las plantas. ¿De acuerdo? Y si no, ¿qué recomendar? Ya he dicho 3, pero... ¿Y tu libro? Pero, claramente. Sí, bueno, mi libro no, al fin y al cabo este libro creo que básicamente es un tributo a toda la gente que ha hecho las cosas antes que yo y las ha hecho 1000 veces mejor que yo, básicamente. Está súper documentado, con muchas fuentes, o sea, cada página debajo. Sí, 420 notas al pie, bien guapas, una tras de otra. Las hemos contado. Y yo lo que le recomendaría a todo el mundo es que se cogiera siempre un libro de folclore de su zona, sea de su zona, y se lo mirara, y se lo volviera a mirar, y lo volviera a mirar,
y fuera descifrando todo aquello, ¿no? que sucede y se cree en su zona, sea la que sea. O sea, a veces será mejor el libro, a veces será peor, pero esto es lo que recomiendo siempre. Sí, yo por ejemplo aquí en Valencia no es como hoy en Cataluña, aquí se ha perdido un montón la cultura, pues no se tiene muy bien vista, es como algo superfluo. Y por ejemplo ahora lo que se está recuperando más, pero aún así o sea, me cuesta mucho encontrar es el bestiario valenciano porque tenemos como muchos seres tradicionales aquí. Y algo que me gustaría decir y que ya he hablado contigo pues las primeras veces que hablamos, ¿no? El entender la función que tenía ese ser dentro del ciclo y de la comunidad. Pero claro, solo han quedado historias, igual algunas infantilizaciones, no siempre, pero hay historias muy, muy curiosas. Eso es verdad, puedes aprender un montón de tu zona local. Pero incluso las infantilizaciones, que es la máxima que creo que digo más veces a lo largo de mi día a día, que es hay que aprender a leer entre líneas, la infantilización no es nada, es una máscara más, como lo es la romantización, ¿de acuerdo? Como es la demonización, como es la humanización. Todos son máscaras. ¿Y cómo se van quitando esas máscaras? Viendo y viviéndolo, leyendo, viviéndolo, experimentando, etcétera, etcétera, ¿no? Y conociendo. Y creo que no hay problema, de todo se puede rascar. Se puede leer líneas en todas partes. Bueno, pues Julia, muchísimas gracias por tu tiempo. O sea, no quiero robarte más tiempo porque ya llevamos 1 hora y cuarto más las pruebas técnicas que han sido un cuadro. Ya lo digamos por aquí, paciencia de santa que tiene Julia. Y bueno, la verdad es que ha sido un gustazo, se ha disfrutado un montón, he aprendido un montón. O sea, eres una mujer que me podría pasar horas hablando contigo. Y bueno, Gracias. ¿Eh? Gracias, que me pongo colorada. Sí, no como ahí, como los pétalos, ¿no? Ay, yo creo que a la gente le va a encantar esa entrevista, o sea, ojalá les guste mucho y que los que no te conozcan, o sea, te conozcan ya, porque ya veis, pedazo de persona. Y bueno, pues para todos vosotros nos vemos próximamente con más entrevistas y a ver si ya hemos dejado el listón muy alto, veremos las otras, pero... Seguro que será genial. Creo que es muy necesario que haya un espacio donde se da voz a las personas humanas, en este caso. Estaría bien hacer entrevistas a cosas, pero no creo que pase. De momento va a ser muy complicado, ¿no? Pero está muy bien que lo hagas y creo que, bueno, a ver cómo va reaccionando. Por cierto, antes de despedirnos, que decirte si querías hablar de algún proyecto que tengas en el futuro o algo, quieras comunicarlo a la gente o... Bueno, es básicamente que estén atentos. Nosotros nos comunicamos sobre todo a través de Instagram, ¿de acuerdo? Que ya pondrás el enlace o lo que sea, y que tenemos plataforma de Patreon en la que hacemos un montón de cosas. Cada mes es un contenido distinto y trabajamos muchísimo con... Bueno, estamos trabajando ahora mismo con museos para llevar a cabo algún tema nuevo, pero como siempre me gusta dar las sorpresas en el momento adecuado, así que para estar actualizados, pues ya lo saben. Ya os dejaré pues en la descripción del vídeo, no sé cómo no se hace porque no lo he dicho, no lo he dicho nunca, pues su Instagram y todo. Es que como hablo siempre valenciano, en el castellano me trabo mucho y creo que ya se han dado todos cuenta. Pero bueno, pues eso, Julia, muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos y nos hablamos ya por Instagram. Sí, y tanto. Nos vamos viendo. Gracias a todos por estar. Adiós.